continuamos con la instalación de bolsas de aire en mi camión, el White Bunny, parte 2. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, FLD Live, donde se habla de todo lo relacionado en el transporte y la customización de estas bellezas, de estos camiones. Ustedes saben, hoy estamos trabajando en la instalación de bolsas de aire en mi camión. Es algo que siempre he soñado, que siempre he querido. Lo estoy haciendo yo mismo. Si quieres aprender, si quieres hacerlo en tu camión, pues te recomiendo que veas este video. Y si no has visto la primera parte, te recomiendo que vayas atrás, un video atrás, y veas la primera parte para que sepas en lo que estamos haciendo. El día de hoy vamos a empezar a instalar toda la cablería, toda la parte eléctrica. Ahorita les voy a mostrar paso a paso cómo se hace, así que pues nada, vamos a empezar. Y pues bueno, amigos, vamos a empezar con lo que viene siendo lo eléctrico. Ahorita les voy a explicar más o menos cuál es el paso a seguir. Número 1, pues ya les hablé de estos switch que son heavy duty o de carga pesada, 30 amperes a 12 voltios, son los más grandes que encontré. La idea es ponerlos en algún lugar en mi camión. Ahorita les voy a decir más o menos dónde. Dejen, nomás me subo. La idea mía, la idea que yo tengo, es montarlos aquí, en este pequeño cajón. Lo vamos a eliminar, le vamos a poner quizás otra plaquita similar a esta. Allí, ahí vamos a poner estos switches, estos que ven aquí, y también un reloj para medir la presión. Ahorita se los muestro, pero bueno, rápidamente los vamos a meter ahí y vamos a agarrar el power de algún lugar de aquí, ahorita les voy a mostrar de dónde. Vamos a subirlo hacia los switches, y de estos switches va a ir abajo a lo que viene siendo las válvulas. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer, amigos. Paso por paso, eso es lo que sigue hoy. Hay que hacer un hueco, buscar la manera de pasarlo, proteger bien los cables, asegurarlos apropiadamente. Y ya después pues vamos a poner el reloj de la presión de las bolsas. Ahorita se los muestro. Pues este viene siendo el reloj. Miren, es digital, oscuro. Allá adentro se ve que dice airbag pressure, presión de las bolsas de aire. Tiene dos relojes para dos bolsas. Aquí viene toda la cablería y viene con este pequeño sensor que es de 1/8 NPT, así se llama la entrada. Ya compramos los adaptadores, ahorita se los voy a mostrar cómo lo vamos a poner en el White Bunny. Cómo lo vamos a hacer, va a ser una T que va a ir en la línea de media pulgada. Después de las válvulas donde haya presión, vamos a cortar la línea, la vamos a poner esta T, que es una T de presión de media pulgada, porque la manguera es de media. Una adaptación de 3/8 a 1/8. Y aquí tenemos un adaptador de female, de hembra a hembra, y aquí va a ir el sensor. Así es como lo vamos a hacer. Lo compré, este reloj, en Amazon. ¿Por qué compré este? Porque era el que llegaba más rápido. Como les digo, estamos haciendo esto en contrarreloj, porque aquí llueve todos los días y pues yo también me tengo que ir a trabajar. La cosa no está muy buena como para yo andar desperdiciando tanto tiempo en haciendo proyectos en el camión. Entonces pues esa es la idea. El reloj lo vamos a poner donde les dije también. Entonces pues nada, vamos a empezar. Bueno, amigos, antes de empezar estoy haciendo aquí pruebas. En una tabla de aluminio hice un hueco de media pulgada. Le puse un pedazo de manguera de media pulgada, pues prácticamente para proteger los cables. Eventualmente le vamos a echar silicona aquí y aquí para que no entre el agua, humedad, etcétera. Y pues estoy sacando cálculos. Van a ser 2 cables por cada hueco, le voy a tener que hacer 2. Uno para un switch y otro para el otro, para que vayan a cada válvula. Y también pues el que viene siendo el cable del reloj. Aquí tenemos un percance, que el reloj tiene los cables pues muy cortitos. Vamos a tener que alargarlos, y el temor mío es que están muy delgaditos y no traigo un cable ideal para hacer esto. Pero bueno, eventualmente vamos a ver qué hacemos, a ver cómo resolvemos el problema. Miren, esto es lo que yo hice. Ustedes, si tienen alguna forma de hacerlo, una gomita, si venden ahí por Amazon, eBay, en algún lugar alguna gomita para proteger los cables en el hueco que hagan, pues bueno, en este caso pues yo no tengo. Voy a usar los mismos pedazos de la manguera de media, un hueco de media, entra exactamente, y por ahí vamos a pasar los cables. Allá le voy a hacer ahorita 2 huecos. Me voy a asegurar pues lógicamente que no haga un hueco, cuando haga un hueco no dañe ningún cable, etcétera. Asegúrense
de eso muy bien. Entonces pues nada, vamos a empezar. Bueno amigos, vamos a empezar. Les cuento rápidamente, yo no soy profesional, simplemente me gusta hacer las cosas a mí mismo. Y les digo eso para que no digan, ay, eso no se hace. Está duro, no se puede. Voy a tener que hacer un hoyo piloto con una broca más pequeña. Ahora regreso. Ya vine. Vamos a hacerlo con una broca chiquita, porque la otra no quiere. Ok. Hicimos el hueco con la broca chiquita. Vamos a hacerlo ahora con la broca grande. Si esto fuera un cascadia, me hubiera pasado el hueco. Ríanse. Era un chiste. Ya está uno, ahora vamos para el otro lado para hacer otro. Ay, Dios mío. A ver si no la regamos. Todo por ahorrarnos unos dolaritos. Le hubiéramos pagado a Domínguez o a alguien que hiciera bolsas, pero no. Bueno, en realidad no es por ahorrarme unos dolaritos. Lo que pasa es que me gusta hacer los videos para que ustedes aprendan. Y a mí me gusta hacer las cosas. Me motiva. Esto me desestresa. A ver, espérate, tranquilo, todavía no te apurto. Así ustedes aprenden, les hago contenido. Yo hubiera querido que alguien hiciera un video anterior a este. Y si alguien lo hizo, pues no lo encontré. He visto que le ponen otros camiones, pero a Freightliner FLD 120 o clásicos, y que haga un video. Entonces por eso les hago los videos. Ahí si ustedes agradecen, pues qué bueno, y si no, pues igual. Esto se hace por pasión, no por negocio. Okay. Ya tenemos los dos huecos. Vamos a empezar a pasar cables y lo que sigue, amigos. Entonces ahorita tengo que pasar dos cables rojos por hueco, uno para cada bolsa. Lo que voy a hacer es que voy a pasar uno y más o menos le voy a tantear, lo voy a dejar un poquito más largo. Ya corto los cuatro y paso los cuatro y ya los acomodo. Déjenle, pongo un pedacito de manguera y todo eso. Ay. Ok amigos, el tipo de cable que voy a usar es cable de 12, del 12. Ya medí, ocupo 8 pies, entonces voy a cortar 4 pedazos de 8 pies, los voy a precortar para que sea más fácil el asunto. En realidad ocupo como 7 pies, le estoy dando un pie extra, a ver si no me fallan los cálculos. Y pues bueno, vamos a pasarlos. 4, aquí son 4. Aquí son 8. Por aquí están las pinzas para cortar. Vamos a darle un poquito más. Aquí cortamos 4 iguales. Ya tenemos los 4 cables. Les vamos a poner un poquito de cinta de 2 en 2, porque 2 van por un lado y 2 van para el otro, para que se mantengan así firmes. Ok amigos, pues ya pusimos los cables en 2x2, porque como les dije, uno va a cada lado. Aquí un pequeño consejo que a mí se me pasó, ahorita lo estoy pensando. Como son para dos válvulas diferentes, pues va a ser un poquito difícil distinguir cuál cable va a cuál válvula. Entonces pues, si usan el mismo color, pónganle a uno en las dos puntas un pedazo de cinta para que sepan que ese es uno, ya sea que este lo usen para cuando la válvula que sube o la que baja, pero así los distinguen. Lo ideal sería usar dos cables de un color similar, pero diferentes, por ejemplo rojo naranja, rojo amarillo o algo así. Así que tomen eso en cuenta. Ya estamos listos, vamos a empezar a pasar los cables. Ok, pues primero encontrar el hueco, pasarlos hacia abajo, asegurarse de que
pasen bien. La manguera, no sé si les comenté, la corté un aproximado de 3 pies para que tenga bastante espacio abajo y bastante espacio arriba. Eso también nos va a ayudar para cuando pongamos la protección del cable, ahí la podemos fijar. Así que pues nada, vamos a pasar el cable todo hacia abajo. Ahorita lo buscamos. Vamos más o menos a dejar lo que aquí se ocupa, que de aquí lógicamente va a ir por aquí adentro y va a salir por allá. Entonces vamos a seguir empujando. A ver, un aproximado de, no le podemos dar un poquito más, que al cabo no lo vamos a fijar. No lo vamos a fijar, amigos, hasta que terminemos. Yo creo que es lo suficiente. Ahora vamos a pasar el otro. Ahora tenemos que ver cómo le vamos a hacer con el reloj de las bolsas de aire. Déjenlo traigo para más o menos echarle un poquito de tanteo. Este es lo que viene siendo el hardware, la cablería. Y estoy viendo que muy apenas va a empezar a salir de allí. Necesitaría un cable con 3 puntas y delgaditas. Ay, ¿dónde puedo conseguir ese cable? No lo sé. Y estos de los sensores también están bien delgaditos. Entonces pues bueno, vamos a dejar esto pendiente. Lo tenemos que hacer igual. No se puede quedar así, porque la idea es que uno con la presión y más o menos con la suavidad del viaje, pues uno más o menos calcule dónde es la altura ideal. Por eso para eso es el reloj de las bolsas de aire. Y pues lógicamente para también estar monitoreando que no haya algún tiradero de aire, etcétera. Entonces pues nada, aquí ya tenemos aquí. Déjenlos, voy a conectar abajo, que ahí sí no sé si les puedo grabar porque está un poquito complicado estar tirado de panza debajo del camión, pero si puedo, pues ahí los tengo pendientes. Ahí estamos. Bueno amigos, estamos aquí debajo del camión. Les estoy mostrando aquí el sistema de válvulas, más o menos como le hice. Aquí pues salen los dos cables, rojo y negro, y aquí igual unimos los dos rojos, rojo con rojo, de los que vienen arriba de la cabina, y los corrimos por aquí y salen por aquí arriba. Aquí están, miren, ya los cubrimos bien. Y después los dos negros los unimos juntos en Y y sacamos una punta de tierra. Eso lo vamos a agarrar de aquí, de algún lugar aquí, por eso no lo he cubierto. Y pues bueno, ya después que hice eso, pues protegí todos los cables bien para que no estén expuestos a nada. Y ya pues esta prácticamente ya quedó. Hay que acomodarla, asegurar el sistema de válvulas y ya listo. Voy a aprovechar para ponerle aquí un pedacito también para proteger la manguera de esto. Y pues nada, ahí vamos. Nomás quería mostrarles cómo quedó aquí abajo. Bueno amigos, aquí estamos del otro lado del camión. Quería mostrarles antes de tapar los cables. Miren, aquí está un rojo contra el rojo de la válvula. Aquí están los dos negros, como ustedes pueden ver aquí. Están los dos negros y los unimos en uno solo para agarrar la tierra de aquí cerquitas. Y aquí está el otro rojo. Ahorita lo vamos a poner bien bonito como del otro lado. Y ya vamos a continuar en el interior, pero quería mostrarles para que entiendan, porque allá como estaba cubierto pues no les puedo explicar. Pues nada, vamos a seguir. Bueno amigos, pues allá abajo ya acabamos, ya vamos a comenzar aquí. Como les dije, pues vamos a ver de alguna manera de poner aquí un panelcito chiquito con 3 switches y el reloj. Quizás vamos a tener que cortar aquí un poquito para traerlo hasta acá. No sé cómo voy a inventar aquí, pero vamos a hacer algo aquí. Entonces ya estamos listos a poner los switches. Aquí están los switches. Ya pasamos los cables. Como les dije, el negro es el que va a hacer la función de que el camión suba, y el rojo, el que no le puse cinta, va a hacer que el camión baje. Le vamos a poner 3 switches, uno individual por bolsa y uno para que muevan las dos en un solo switch. Ahorita les voy a enseñar cómo es el cableado. Y quería decirles que, por ejemplo, para que suba se pone abajo, para cuando tú le des al switch hacia arriba, el camión suba. Estos switches vienen al revés, no crean que el de arriba es para arriba
y el de abajo es para abajo, es lo contrario. Entonces pues tengan eso en cuenta. Aquí se le conecta en el del medio el power, la electricidad. La vamos a agarrar de algún lugar por ahí. Ahorita voy a traer un tester donde haya corriente directa a la batería. Vamos a ponerle un portafusibles al circuito con uno de 30, con un fusible de 30 amperes, que es lo que pide el switch. Y pues nada, eso es lo que hay. Y pues bueno, vamos a continuar. Ay, amigos, hubo una complicación aquí, déjenles muestro. Ya hubiéramos acabado. Esta pieza es esa que va ya, no sé si la ven, ya la reemplazamos. Esa que va ahí. Y aquí donde están viendo, allí en la punta de la izquierda, iba a conectar las bolsas. Resulta que cuando estaba aflojando, justo nomás toqué el tornillo, se quebró. Tratamos de repararla, como pueden ver. Al hacer el hueco más grande, ya no entraban las terminales. Terminé rompiendo una. Ahorita más o menos la remendé. Ahí como pueden ver aquí. Ahí como pueden ver allí, ahí le puse un poquito de cinta. Esta es la conexión de las bolsas de aire. Y ay, Dios mío, se nos hizo tarde, se nos complicó gracias a eso. Tuve que desconectar las baterías. Ahorita las vamos a conectar rápido, porque de verdad sí lo quiero probar hoy antes de irme, aunque no termine los detalles, los pequeños detalles, como por ejemplo los relojes, de los cuales les hablé. Los relojes de la presión, los amortiguadores. Y en realidad quería probarlo hoy, por la razón de que tengo que mandar a hacer los brackets de arriba, pero se nos complicó. Pero ya más o menos resolvimos. Ya solo conecto las baterías. Voy a tener que tuvimos que remover un ground que va allí, no sé si lo ven ahí donde se ve rojo. Aquí está el cable. Eso lo tenía que, pues lógicamente, poner. La idea era ponerlo hoy también, pero me está haciendo tarde. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a agarrar en algún lugar con unas pinzas de presión, simplemente para encender el camión. Déjenme aseguro que no se me queda un cable suelto, porque me ha pasado. Y me falta una terminal. Aquí está. Y pues bueno, apretar todo, todas las terminales, y ya calarlo. Pero sí, amigos, se nos complicó. Mañana voy a tener que arreglar ese cable bien. Como les digo, ya lo que quiero es calarlo. Ahorita pues simplemente vamos a resolver para poder echar aire y probar el sistema, a ver si nos quedó todo bien. Todo lo que llevamos hasta la fecha. Las conexiones de aire. Ay, cabrón, me da toques. Como estoy húmedo, estoy haciendo tierra, yo creo que por eso me da toques. Las conexiones de aire, las conexiones eléctricas. Ay, cabrón, me da toques. Uy. Ok, ya está. Dejemos con unas pinzas de presión para poner la tierra y ya a probarlo. A ver qué. Vamos a ver si prende. Ay, parece que la tierra no quiere. Las baterías están bajas. Necesito conectar. Eso, déjenlo conecto. La corriente. Bueno, amigos,
Ya vamos avanzando, ya vamos avanzando. A ver si alcanzan a escuchar. Vamos a ver a los dos para abajo. A los para arriba. Ahorita les voy a poner un clip de afuera a ver si ven cómo se ve. Vamos a hacer que cargue un poquito de aire, porque sí gasta bastante. Tenemos un caos, hay que recoger. Gracias a Dios todo quedó bien. No se escucha ningún liqueo de aire. Bueno, ya lo bajé. No se va a escuchar, pero bueno, hace rato lo estaba probando y no, parece que todo quedó bien, gracias a Dios. Ya nomás nos falta pues terminar el proyecto, pero ahí va, yo contento. Y pues bueno amigos, ha sido un día muy largo, exhaustivo. Ya tuvimos un avance, ya por lo menos ya vieron, ya se mueve. Mañana continuaremos pues con la odisea, conectando amortiguadores, las válvulas ABS, el reloj de la presión, limpiar el camión, terminar de armarlo y pues ya. No sé qué opinan ahí, esperen la parte 3 para que vean cómo se hace todo lo demás. Y pues nada, aquí estamos contentos. ¿Qué opinan? Comenten, saludos, síganme para más. Bendiciones.